El doctor Pablo Ferro con nosotros en este día viernes, como cada viernes en Peligrosa Siesta, la columna jurídica del doctor Ferro. Bueno, ¿de qué va a hablar, doctor, hoy? Pensaba hablar de Cornelio Judas Tadeo de Saavedra, que nació en Bolivia, nació en Potosí, en el 15 de septiembre de 1759, ¿no? Digamos que el primer presidente argentino no era argentino. Era, claro, era del Alto boliviano. Perú. Era del en Alto ese Perú. momento igual no existía ni Bolivia Claro, ni Argentina, era el virreinato del Río de la Plata. Era el virreinato del Río de la Plata, pero podríamos decir que nació lo que sería hoy Bolivia, ¿no? Exactamente, lo cual, bueno, ha generado todo controversias. Algunos dicen que en realidad vivió 7 años solo allá en Bolivia y después vino con la familia para Buenos Aires, Claro. como si fuera nada, algo malo ser boliviano. Claro, sí, sí, como si- No hay ningún problema con eso, me parece. Exactamente, ¿no? O sea, como si fuera... Es el país con menos inflación de la región, así Sí, que... algo están haciendo bien, algo porque están si haciendo no bien, tienen ¿no? inflación, por lo menos... Exactamente. Así que... Algo bien están haciendo y no nos debería por qué justamente ofender si nos dijeran boliviano o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Bueno, Pero bueno, Cornelio fue un comerciante, fue miembro capitular y estadista rioplatense. mire usted. Participó en las invasiones inglesas, Ujú. defendiendo, y generó el cuerpo de patricios, ¿no? El regimiento de patricios. Mire usted. Él era el jefe elegido porque eran milicias populares cuando vinieron las invasiones inglesas. Sí. Como no había un ejército regular, por lo menos no verdadero en Buenos Aires, entonces se generaron milicias para defenderse y cada milicia tenía su jefe elegido por las propias tropas. Ujú. La milicia más grande era la de patricios, tenía casi más de 600 personas. Mire usted. En ese momento Buenos Aires, para que tengamos una idea, tenía algo así como 44.000 personas de habitantes. O sea que no era poca gente, 600. Ujú. Ellos lo eligieron a Saavedra, así que era una persona muy popular, muy querida. Ujú. Y por supuesto... Y evidentemente algo de militar, sabría, ¿no? Si Claro. es elegido, tendría algún Efectivamente. conocimiento, ¿no? Participó en batallas, por ejemplo en la batalla de Miserere, Ujú. contra los ingleses, y bueno, fue generándose, participó, digamos, del comienzo de lo que fue la Semana de Mayo. Recordemos que básicamente llegaron las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, Ujú. y ante eso, como la Junta había nombrado al virrey y estaba cautivo Fernando VII, entonces deciden llamar a Cabildo Abierto, digamos, o sea, lo presionan en realidad a Cisnero para que llame a Cabildo Abierto, porque no había ninguna autoridad más que la autoridad municipal, que era el Cabildo, que se ocupaba de los temas municipales. Como no había ninguna autoridad en España, estaba cautivo el rey y además las juntas habían caído, entonces había que generar algún tipo de solución. En ese contexto se genera lo que fue el Cabildo Abierto del 22 de mayo, en donde se da la justificación de por qué hacer este cambio de gobierno, ¿no? Y básicamente lo que decían los criollos, digamos, más que nada el sector criollo, era que tenían que, digamos, al haber caído el gobierno central, Sí. el poder volvía, la soberanía volvía al pueblo, ¿no? Mire usted. Tenía que haber un nuevo gobierno que gobernase justamente escuchando la voz del pueblo de Buenos Aires en este caso, ¿no? Ujú. Y un poco ahí se generó una primera disputa, es bueno, si vuelve al pueblo, ¿a qué pueblo? ¿A Buenos Aires o a todos los pueblos del virreinato del Río de la Plata? Entonces por eso se convocó, una de las primeras cosas que hizo la primera junta fue convocar a los diputados de las provincias, que después se conformaría la Junta Grande, ¿no? Saavedra realizó unas memorias Ujú. autógrafas que las hizo en realidad para no ser publicadas, eran para sus hijos y sus nietos, como explicando un poco su vida y haciendo una especie de descargo, porque él sufrió varias persecuciones después de estar en el gobierno, sufrió un juicio de residencia y lo desterraron. Él dice en esas memorias, respecto de la Revolución de Mayo, dice: los hijos de Buenos Aires con estos hechos ya querían se realizase la separación del mando de Cisneros y se reasumiesen por los americanos. Se hicieron varias reuniones, se hablaba con calor de estos proyectos y se quería atropellar por todo. Yo siempre fui opositor a estas ideas. Toda mi resolución o dictamen era: paisanos y señores, Ujú. aún no es tiempo. Claro. Dejen que las brevas maduren y entonces las comeremos. ¿Qué les parece? Las brevas. ¿Qué vendría a ser las brevas? Las brevas de las parras, ¿no? De los higos, perdón. Entonces cuando estuvieran maduros, ahí sí. Esta frase ha sido
muy famosa porque la imagen que tenemos de Saavedra, que es bastante confirmada por los historiadores, es justamente que era una persona conservadora, trataba de no llegar al extremo, ¿no? Claro. Y había como dos facciones, los morenistas, que estaban con Moreno, y los saavedristas. Él estaba en el medio, no había grieta. Y él, claro, quería solucionar, ¿cuál era el proyecto un poco de los saavedristas? Claro. Querían una confederación, no separarse de España, sino ser como una especie de estado asociado, que tuviera cierta autonomía, pero las brevas todavía no estaban maduras. Sin embargo, en un momento sí estuvieron maduras. Les dije, señores, ahora digo que no es solo tiempo, sino que no se debe perder una sola hora. Eso fue cuando llegaron las noticias de la caída de la Junta de Sevilla, ¿no? Y después dice, el primer paso que acordamos dar fue un cabildo abierto, al que concurriese el pueblo a deliberar y resolver sobre su suerte. Hay que recordar que acá el pueblo era básicamente ciudadanos masculinos, propietarios de alguna hacienda o algo en la ciudad. Comerciantes, ¿no? Que también, claro. Hay gente con algún capital, digamos, ¿no? Nada de mujeres. Nada de esos que cuidaban cabras, nada. Había esclavos, en general tenían todos esclavos en sus casas también. Así que no éramos todos iguales. Algunos eran más iguales que otros, ¿no? Como decía Orwell. ¿Qué es eso? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, el día 20, dice Saavedra, se nos citó por el sargento mayor de la plaza para que a las 7 de la noche estuviéramos todos en la fortaleza. Viendo que mis compañeros callaban, yo fui el que dijo a su Alteza el Virrey, no señor, no queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservamos por nosotros mismos. El que a vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos, ya no existe. De consiguiente tampoco su excelencia la tiene ya, así es que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostener en ella. Esto mismo sostuvieron todos mis compañeros y con este desengaño concluyó diciendo Cisneros, pues señores, se hará el cabildo abierto que se solicita. Básicamente lo fueron a apretar a Cisneros para que haya cabildo abierto. Fíjense que era el regimiento de... No lo decía cualquiera, lo decía el líder, digamos, el jefe del regimiento mayor de todos, ¿no? Le habrá parecido. Entonces, en ese plano no había discusión. Sí. Y bueno, lo que ocurrió es que efectivamente se generó la primera junta de gobierno, hubo una maniobra que ahí intentó el virrey, porque en el cabildo del 22 de mayo se generó la idea de crear una junta de gobierno, y se aceptó, se votó por mayoría, después de mucho debate y mucha lucha, se dice que hubo escupitajos, dice que hubo vociferaciones, insultos de que se vayan todos, ¿no? De que se vayan todos. No queremos... Y afuera estaba la plaza llena, digamos, así que había una presión extra. Le decían, ¿no? Y bueno, finalmente ganaron la posición, digamos, autonomista de crear su propia junta. Entonces al otro día, el virrey un poco astutamente genera una junta, pero con él a la cabeza. Entonces fue como una engañapichanga. Todos se enojaron. Hubo otra se dieron cuenta, la gente se dio cuenta. No había forma de dibujarla. Y finalmente tuvo que renunciar y asumió la junta, la primera junta oficial, con, por supuesto, Cornelio Tadeo Judas Saavedra a la cabeza. ¿Cuántos nombres, no? Cornelio, Judas, Tadeo, ¿sabes? Ya terminabas de decirlo y se te acababa el aire. Era una persona que no era fácil. Entonces, ¿qué decía este muchacho? Algunas de las cosas que decía en su memoria, ¿no? Su memoria. Él escribió sus memorias. Llegó a escribir sus memorias. Las escribió en 1822, o sea, casi 12 años después de la Revolución de Mayo, ¿no? Y ahí hace como un descargo. Y dice, por ejemplo, que respecto de la jura de fidelidad, porque hay una cosa que se critica mucho de la primera ¿Habló de la inflación, por ejemplo? Bueno, fue uno de los, fue alcalde, digamos, funcionario del Cabildo, controlador de precios. Y le tocó controlar el precio del aumento del trigo en 1804. No me diga, que había control del precio había control de precios de trigo en esa época. Y una de las medidas que el Cabildo generó para evitar, digamos, la inflación, adivinen cuál fue. Puso retenciones. No, peor. Prohibió la venta al exterior
de trigo. Algo que va de retro, Satanás. Es algo increíble, ¿no? Bueno, está loco, ¿cómo hizo eso? Y bueno, Saavedra no estaba muy de acuerdo con esa medida. Claro, él decía que iba a generar, que de hecho pasó, un mercado paralelo y iba a haber digamos, mucho contrabando. Buenos Aires era famosa en todo el mundo. Iban camiones por Paraguay, ¿no? Exactamente, entraban por el otro lado. Pero él le tocó, él estuvo en varias posiciones, digamos, dentro de lo que era el Cabildo, fue el regidor. O sea, que ya en 1800 ya andábamos ahí con problemas del tigre. Teníamos inflación y teníamos problemas con el precio del pan, por supuesto, que era muy alto. Él también, Saavedra fue defensor de menores, que era uno de los, de menores y de pobres y ausentes. De pobres y ausentes, como que era una de las, digamos, funciones del Cabildo. Sí. Le tocó actuar en un caso de abuso infantil. Mire usted. Por ejemplo. En esa época. Así que él, bueno, juntó las pruebas y generó todo el juicio. Mire usted. Tuvo varios cargos antes de llegar, digamos, era un funcionario de muchos años, de familia de mucho dinero y muchas tierras, sobre todo, ¿no? Muy bien. Y cuando escribe sus memorias, las escribe desde la estancia del hermano, porque estaba refugiado ahí, le habían hecho un juicio. En esa época se hacía el famoso juicio de residencia, que no es una mala idea, que es cuando terminaba cualquier funcionario de cumplir sus, digamos, su cargo, se le pedía que rindiera cuentas. Y si no rendía cuentas, se lo condenaba, digamos. Claro, ¿no? O sea, muy bien. ¿Qué pasó con eso? No sé. Desapareció el juicio de residencia, pero estaría bueno. Estaría Entonces, bueno. La asamblea del año 13 lo condenó a Saavedra por algunas de sus situaciones que consideraron que eran irregulares, y él estuvo apelando todas estas cosas y obtuvo finalmente una reversión de esa sentencia y pasó a retiro más o menos en 1820-21, y ahí es donde él le dan como una especie de jubilación, digamos, por su cargo militar, que tampoco estuvo muy conforme porque no le reconocían exactamente el cargo. Él tenía 50 años cuando fue presidente de la primera junta, o sea, era un hombre grande para la época, y se murió a los 69 años, en 1829. Tuvo casi los últimos años de su vida peleando por estas cosas, ¿no? Haciendo notas, reclamos, juicios para que se limpiara su nombre. Parte de esa limpieza fueron sus memorias, digamos, que le escribió, no para ser publicadas. De hecho, la primera vez que se publicaron fue en 1910. Lo escribió para sus nietos y sus hijos, como para decir, bueno, este soy yo, y acá les explico por qué las cosas que dicen de mí no son exactas. Muy bien. Y demás, ¿no? Una de las cosas que se criticaba a la Revolución de Mayo es que juraron en nombre de Fernando VII. Y entonces se surge la teoría de la máscara, ¿no? ¿Era realmente algún movimiento que tendía a la independencia o era parte de un juego político que no quería romper el status quo y demás? Por eso algunos autores dicen que no fue una revolución. Es una discusión que hay, digamos, entre los historiadores. Pero, por ejemplo, ¿qué dice respecto de eso Saavedra? Dice, respecto de la jura de fidelidad, la primera junta al rey cautivo Fernando VII, dice: por política fue preciso cubrirla con el manto del señor Fernando VII, a cuyo nombre es establecido y bajo de él expedía sus mandatos y providencias. O sea que, digamos que fue como una especie de... No entendí nada. Metieron todo debajo de la alfombra, bueno. porque como estaba preso, bueno, juramos por Fernando VII, ¿no? Es un manto protector de legitimidad, porque finalmente también ellos tenían que explicar por qué habían hecho lo que habían hecho, ¿no? Bueno. Después sostuvo también que la destitución del virrey, la creación del consiguiente gobierno americano fue, dice, a todas luces el golpe que derribó el dominio de los reyes de España, que habían ejercido por cerca de 300 años en esta parte del mundo. Es decir, que él consideró que efectivamente fue una revolución, se cayó el virrey y empezamos a contar desde cero, ¿no? Perfecto. Que ahí es cuando desde Córdoba se va generando un ejército y, bueno, es derrotado, y el líder de ese ejército era Liniers, que había sido el héroe de la Reconquista en las invasiones inglesas, y una de las decisiones más duras que tuvo que tomar la Junta fue fusilar a Liniers. Claro, ¿no? por traición, ¿no? Digamos. Exactamente. Porque digamos, de alguna manera se alía o se suma al virrey destituido, ¿no? Era lo que, fíjense que cuando Liniers, fusilan a Liniers, y la orden la firman toda la Junta, ¿no? Y el que lo fusila fue Castelli. Castelli lo fusiló. No fue y entonces Castelli le agarró su pistola y le preguntó. Le dijo Mariano Moreno que si no lo hacía él, personalmente iba a ir Mariano Moreno a fusilarlo. No había opción.
Claro. Así que Y no, era ellos o nosotros, digamos. Claro, claro. Ahí sí que había grieta. Y a partir de ahí, ¿qué pasó con Y ahí pasó, el virrey? Que el virrey huyó a España. se tomó el... Y después de que pasó estas situaciones, bueno, la Junta fue gobernando muy brevemente, unos meses, hasta que se dio el debate de si entraban o no entraban los diputados del interior. Y ahí se dividen las aguas. Y tenía que entrar, va a ser más federal, ¿no? Los morenistas estaban en contra. Y Moreno no quería. Porque decían que no era la forma, que había que elegirlos de otro modo. No son argentinos. Exacto. No son, básicamente nosotros somos la capital, tenemos que mandar. Era una visión más centralista y Saavedra estaba a favor. Hay algo de eso, ¿no? Ahora sí. También hay uno que dice... El país de la capital. Para allá nada. Uno pelado ahí dice, acá somos felices. Parece el ex Luthor. Algo así. Acá somos felices, estamos viendo de cómo nos independizamos, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, yo me quedo en capital. En capital, exactamente. Bueno, pero bueno, Saavedra estaba a favor. Y finalmente ganaron los saavedristas. Y ahí es cuando renuncia Moreno. Y tenemos la otra historia que, bueno, él pide ser embajador en Inglaterra y murió en alta mar. De una forma misteriosa, dicen algunos. Que ya lo veremos en su momento. Lo empujaron, ¿no? Aparentemente, algunos dicen que lo envenenaron. Claro, en esa época era más... Era como, hay un debate, a ver qué pasó ahí. Estaba dormido y le clavaron un cuchillo en el ojo. Los alfileres en el muñequito. No sabemos por qué le clavaron un cuchillo, se le cayó un cuchillo en el ojo. Bueno, exactamente, algo muy raro. Cosas que pasan. Y fíjense que ya hablaba, teniendo todas estas divisiones, digamos, en miras, decía Saavedra en su autobiografía que había surgido el espíritu de facción, de división. ¿Qué es eso? Fíjense que dice Saavedra en sus memorias que a raíz de las diversas diferencias que se fueron dando en el seno de la Junta, gradualmente se formó división y partido en ella. Es decir, que se fueron dividiendo seriamente. Y dice, lo peor es que esto trascendió al público, por consiguiente también aquel se dividió. Es interesante esta opinión, ¿no? Porque según él, si no hubiera trascendido la división, el público no hubiera tomado partido, ¿no? Es algo que incluso se discute hoy en día con todas las internas que hay en todos los partidos, pero también en el oficialismo. La idea es que, bueno, si nos callamos la boca y no mostramos esto en público, quizás piensen que somos un gobierno unido y poderoso, y etcétera, ¿no? Bueno, esta opinión ya la tenía Saavedra en sus memorias. Y ahora sospecho que alguien lo está pensando también, ¿no? Claro. Es como que, bueno, callémonos, Chito, para la casa y... bueno, pero yo pienso distinto. No lo digas, no, tranquilo. Pero somos una coalición. Que no se note. No todos podemos pensar igual. No se note. No se note. Bueno. Entonces dice Saavedra que fomentóse la división, la facción. Qué linda palabra. ¿Las iban inventando esto? Ahí la tiraban, inventaban el idioma mientras escribían. Mientras escribían, ¿no? Claro. Era algo fomentóse, ¿no? Esta división, esta facción, con motivo del sistema de delaciones que contra los europeos comenzó a adoptarse. Esa es la idea que tenía Saavedra. Dice que los más de los días traían a la Junta listas de hombres que se decían eran contrarios a la causa y al gobierno, solicitando su destierro y separación de esta ciudad o aún de la provincia, ¿no? Como ellas eran apoyadas por algunos individuos de la misma Junta, al principio surtieron el efecto de que los delatores se habían propuesto. Mas eran tan repetidas estas listas que ya no me fue posible dejar de mostrarme contrario a su ejecución. No se sabía quiénes eran los delatores, no se probaban ni acreditaban los hechos, ni documentos, los intentos de subversión del sistema de que se acusaba a aquellos hombres, ¿no? No se les quería oír ni convencer, como era justo, aun cuando hubieran habido pruebas de ellos, ¿no? Claro. Y esto generaba, por otra parte, que padres de familia, no pocos de los comprendidos, mercaderes y negociantes, en fin, tenían un positivo derecho para no ser removidos del seno de sus familias sin previamente ser condenados. O sea, no había juicio, simplemente se los desterraba porque venían con estas listitas los chismosos, digamos, del momento. Y decían, lo lleva y trae, ¿no? Ahí venían con esto y estas y otras consideraciones me decidieron a manifestar mi oposición a los destierros que se pedían con tanta repetición. Y dice que esta actitud acaloró las desavenencias de algunos miembros de la Junta para conmigo. O
O sea que ahí se pusieron todos Claro. mal, por decirlo suave. Y entonces, en ese momento es que empieza a haber muchas derrotas militares de la primera junta. Entonces Saavedra marcha al norte para tratar de organizar el ejército del norte y no lo consigue, ¿no? Claro. En el medio le hacen un juicio, está la asamblea del año 13, le hacen un juicio y ahí comienza como el proceso de desprestigio de Saavedra, ¿no? La historia Saavedra. negra que lo condena como un funcionario que no supo hacer las cosas. Sí, sí, sí. Después hubo un intento de golpe de Estado también, que aparentemente fue organizado por todos los miembros del regimiento de Patricio, hubo fusilamientos y se le culpó a Saavedra de todo este descontento, ¿no? Pero digamos que terminó viviendo en la estancia de su hermano y peleándose porque le reconocieran su cargo para el sueldo final. O sea, no es un buen final para Saavedra. No, la verdad que No terminó bien. no terminó bien su pobre Saavedra, porque en definitiva básicamente peleaba por su jubilación, ¿no? Claro, estaba diciendo, mira, yo hice esto por la patria, ¿no? Que no, que brigadier no, que capitán sí, que no te reclamo. Que bueno, Claro, prácticamente pero, terminó. cuando no hay nada escrito, ¿viste? Quedó todo en el aire. Sí, sí. Y su sueldo, bueno, en cuestionamiento. Y también lo peor. ¿En qué año para esa muere época, Saavedra? 1829. Ahí 1829. casi con el surgimiento de Rosas, Claro. prácticamente, que también un poco él está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Y se le hizo un monumento por pedido específico de Juan Manuel de Rosas. Ah, mire usted. Como en homenaje, porque... Rosas lo reconoce a él, entonces, de alguna manera. Sí, ahí como que lo comienzan a elevar un poco. Ujú. Y estas memorias póstumas que hemos leído pedacitos nomás, recién conocen la luz, fueron editadas en el centenario de la Revolución en 1910, Mire usted. para darlas a conocer. Se editaron todas las memorias que habían sido escritas por los miembros de la Revolución. De esa primera Así junta, que, ¿no? Mire usted. Ahí un poco la discusión sobre la Revolución queda saldada por las propias palabras de Saavedra. Interesante, ¿no? Muy interesante. Estamos como decía doctor Pablo Ferro, hablando de Saavedra, Judas Saavedra, ¿no? Uno de los nombres. Estamos en la Semana de Mayo, ¿no? Estamos que es tan en la importante semana. para nuestro país y para nosotros en general. Así que bueno, lindo, la verdad, muy interesante. Uno de los personajes, si se quiere, bueno, menos conocido, ¿no? O de los que menos se ha hablado, pues Sí. se habla de Moreno, se habla de Belgrano. De Belgrano, claro, bueno, el padre de la patria, Claro. por supuesto, pero claro, Saavedra, Se olvidaron de Saavedra. Liniers, ¿no? Que termina siendo prácticamente un traidor, ¿no? Sí. Interesante, siempre muy interesante, doctor, en serio. Bueno.